Shalom Ubraja. Vamos a empezar hablando sobre la misma del amor, sobre el amor. Pero antes de comenzar, queremos dedicar este estudio para la Refuah Shulema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, Delia Batzara, Irel Ben Abraham y Robinson Ben Cecilia. Que a Kadosh Baruj Hu les envíe Refuah Shulema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, una curación completa del cuerpo y junto con todos los enfermos de Am Israel. La parasha que Moshe Rabbeinu empieza diciendo, o nos dice, ¿por qué Hashem vuestro Dios es el Dios de los dioses y el Señor de señores, el Dios grande, poderoso, temible, que no muestra favoritismo ni acepta soborno, le hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al Ger dándole pan y vestido, amarás el Ger, porque Gerim fuisteis ustedes en la tierra de Egipto. Está escrito en Devarim capítulo 10, versículos del 17 al 19. Estos pesuquín contienen una transición sorprendente. Primero la Torah describe a Hashem con las expresiones más elevadas, el Dios de los dioses, el Señor de los señores, el Dios grande, poderoso y temible. Uno esperaría que el versículo siguiente continuara hablando de la creación de los cielos, de los ángeles o del dominio de Hashem sobre todas las naciones. Pero la Torah continúa diciendo, Él hace justicia al huérfano y a la viuda, Él ama al guer, al converso, y Él le da pan y vestido. ¿Por qué la descripción de la grandeza infinita de Hashem termina hablando de una persona que necesita comida y ropa? ¿Dónde se revela la verdadera grandeza de este pasuk? Porque leemos en el Tratado de Megilá, en la página 31b, Rabbi Yohanan enseña, en todo lugar donde encuentres la grandeza de Akadosh Baruj Hu, allí encuentras también su humildad. Y utiliza precisamente nuestros versículos como ejemplo. Primero la Torah proclama, Hashem es el Dios de los dioses y el Señor de los señores. Inmediatamente después declara, hace justicia al huérfano y a la viuda y ama al ger, al converso. La grandeza de Hashem no se revela solamente en que gobierna aquello de lo que está arriba, también se revela en que presta atención a quien se encuentra abajo, quien no tiene fuerza, apellido, conexiones o una estructura que lo proteja. Esto cambia nuestra definición de grandeza. Nosotros sabemos pensar que una persona grande es quien puede estar cerca de personas importantes. La Torah enseña que la verdadera grandeza se reconoce por la manera en que alguien trata a quien no puede ofrecerle nada a cambio. Es fácil respetar a quien tiene una posición. Es fácil mostrarse amable con quien puede ayudarnos. Es fácil acercarse a quien ya es aceptado y conocido. Pero ¿cómo tratamos a quien acaba de llegar? A quien todavía no conoce todas las costumbres, a quien habla con un acento diferente, a quien no sabe cuándo ponerse de pie o cuándo estar sentado, a quien no posee una familia conocida dentro de la comunidad. Allí se mide nuestra grandeza. Se parece a la grandeza de Akadosh Baruj Hu de Hashem. ¿Y quién es este converso? ¿Quién es el Ger? Aquí debemos hacer una precisión importante. En el sentido sencillo de la Torá, la palabra Ger puede describir a quien vive en una tierra sin pertenecer a la estructura familiar y social dominante. Es una persona que se encuentra fuera de su ambiente natural y que por esa razón puede ser especialmente vulnerable. En la formulación alágica de este misbah, el Rambam y el Sefer Hinu habla específicamente del Ger Tzedek, la persona que ingresó plenamente al pueblo de Israel y se cobijó bajo las alas de la Shekinah. Esta distinción es necesaria. Pero ambos niveles comparten algo fundamental. El Ger sabe lo que significa estar dentro de un lugar y al mismo tiempo temer que todavía lo consideren fuera. Puede haber cambiado completamente su vida, puede haber aprendido Torah, puede haber aceptado todas las misbot, puede haber dejado atrás su país, sus costumbres y sus muchas relaciones. Y aún así, una sola frase puede recordarle, para nosotros, tú continúas siendo diferente. Por eso la Torah no se conforma con prohibir que lo maltratemos, nos ordena amarlo. Beat Daguer, porque no necesita una misbah adicional, pero toda persona que forma parte de Israel ya está incluida en esa misbah. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces surge una pregunta. Si el Ger Sedek ya forma parte del pueblo de Israel, ¿por qué la Torah necesita añadir otro mandamiento? Porque dice específicamente amaréis el Ger. El Rambam, Maimónides en Hijol de Od, capítulo 6, la Ja 4 explica que quien ama al Ger cumple dos mismos positivas. La primera, porque el Ger ya está incluido entre nuestros prójimos. La segunda, porque la Torah estableció una obligación especial. Amaréis al Ger. El Ramban añade algo extraordinario. La Torah utiliza respecto del Ger el mismo lenguaje de amor que utiliza respecto de Hashem. Amarás a Hashem, tu Dios, y amaréis al Ger. Además, la Torah no solamente nos ordenó amarlo,
afirma que Akadosh Baruj Hu mismo ama a los Gerim. Podemos llamarlo amor sobre amor. No porque el Ger posea menos que Dusha, menos santidad, precisamente porque forma parte plena de Israel, pero puede encontrarse en una posición emocional y socialmente más delicada. La Torah conoce la naturaleza humana, sabe que las comunidades crean códigos, costumbres, apellidos y círculos internos. Sabe que alguien puede ser aceptado legalmente, pero no recibido humanamente. Puede tener todos los derechos y aún así sentir que debe demostrar constantemente que merece estar allí. Por eso Hashem añade una misbah especial. No basta con permitirle entrar. Hay que hacer que se sienta que ya no está permanentemente en la puerta, sino ya está dentro, ya es parte de la comunidad. Amar no significa simplemente tolerarlo. El Sefer Hajinuk, Misbah 431, explica que esta Misbah exige amar al guerrero, evitar causarle sufrimiento y hacerle el bien de acuerdo con nuestras posibilidades. También señala que aunque ya está incluido amarás a tu prójimo, Hashem añadió una Misbah especial sobre su amor. Eso significa que la Misbah no se cumple diciendo, yo no tengo ningún problema con él. No tengo un problema con alguien que todavía no es amor. Tolerar a una persona desde lejos no es lo mismo que incluirla. El amor exige una expresión concreta, saludar, invitar, explicar sin humillar, responder una pregunta sin hacer sentir ignorante a la persona que la formuló, ayudar a encontrar un lugar en la sinagoga, incluir a todos sus hijos en parte de la comunidad, cuidar su dignidad, no utilizar información sobre su pasado y hacerlo sentir inferior, no recordarle continuamente lo que era antes, no hacerle sentir que debe agradecer eternamente que le permitamos estar con nosotros. La misma no consiste en decirle, puedes permanecer aquí, consiste en transmitirle. Tú también perteneces aquí, tú eres parte del pueblo de Israel, porque en la Torah está escrito 36 advertencias. El tratado de Baba Metzia, en página 59, Rabbi Eliezer Agadol enseña que la Torah advierte sobre el trato del ger en 36 lugares. Existe otra opinión que cuenta 46. Pocas áreas de la Torah reciben tantas advertencias. En ese mismo pasaje, Rabbi Nathan interpreta las palabras. Porque Gerim fuisteis en la tierra de Egipto, en Misraim, y enseña, no le señales a tu compañero el defecto que existe en ti. Es decir, no utilices contra otra persona aquello que forma parte de tu propia historia. La Torah no nos permite recordar Egipto únicamente como víctimas. La memoria de Egipto debe producir responsabilidad. Podríamos contar una y otra vez lo que los egipcios hicieron con nosotros y al mismo tiempo reproducir con otra persona la misma estructura. Nosotros estamos adentro y él está afuera. Nosotros tenemos poder. Él debe permanecer callado, en silencio. Nosotros conocemos las reglas. Él debe soportar la humillación porque necesita ser aceptado. La Torah dice, no conviertas su sufrimiento pasado en una excusa para ejercer poder sobre otro. Convierte tu memoria en sensibilidad. Tú conoces el alma del converso, el alma del ger. Conoces la inseguridad que él tiene. Conoces la sensación de estar en una tierra donde otros deciden si eres digno o no. Por eso debemos ser el primero en reconocer su dolor. No le recuerdes constantemente su pasado. En Baba Metzia 58 ve la Mishnah y la Gemara representan ejemplos de Onaat de Barim, daño causado mediante las palabras. Si una persona hizo teshuvah, no se le debe decir, recuerda lo que hacías antes. Si alguien desciende de Gerim, no se le debe recordar el pasado de sus padres. Y si un ger viene a estudiar Torah, se ha prohibido decirle, la boca que antes comías alimentos prohibidos, viene ahora a estudiar la Torah pronunciada por Hashem. Rashi cita esta prohibición al comentar la Torah. Observemos la crueldad escondida en esta frase. Esta persona se acercó, cambió toda su vida, se empezó a vestir de forma diferente, dejó toda su vida atrás, su familia, sus padres, vino a estudiar y precisamente en el momento en que intenta acercarse, alguien utiliza su camino anterior para cerrarle una puerta. La Torah considera eso una herida, porque la teshuvah y la conversión significa que una persona no queda eternamente encerrada en su pasado. Recordarle continuamente quién era equivale a negar que Hashem le permitió convertirse en alguien nuevo. Hay personas que afirman creer en la Teshuvah,
pero no permiten que nadie cambie. Creer que Hashem perdona, pero ellos conservan un archivo. Creer que un alma puede regresar, pero continúan presentándole cada error anterior como su verdadera identidad. La misma de amar al converso exige creer seriamente que una persona puede entrar bajo las alas de la Shekinah, porque Gerim fuisteis en Egipto. El Ramban Nachmani en su comentario sobre Shmot 22:20 ofrece una lectura profunda. La Torah advierte, no maltratéis al Ger, pensando que nadie podrá defender. No supongas que porque carece de familia, posición o fuerza está completamente en tus manos. Hashem vio como Egipto oprimía a Israel. Hashem escuchó el clamor de quienes no tenían quien los protegiera. Y Hashem continúa viendo las lágrimas de quienes se encuentran bajo el poder de alguien más fuerte. El mensaje es muy severo. No confundas la falta de poder social con la falta de un defensor. Tal vez el converso no tiene a quien llamar, tal vez no conoce el sistema, tal vez no domina el idioma, tal vez teme que si protesta será considerado problemático, pero sus lágrimas no son invisibles. Hashem se presenta como defensor del huérfano, de una viuda y del converso, precisamente porque la sociedad puede no escuchar sus voces. Una persona puede parecer sola y sin embargo estar especialmente bajo la mirada de Hashem, porque Hashem dice que le va a dar pan y vestido, porque el Pasuk dice que Hashem ama al converso, dice que le va a dar pan y una vestimenta. A primera vista esta expresión parece demasiado pequeña. Después de afirmar que Hashem ama al ger, la Torah solamente menciona comida y ropa. Rashi sobre Devarim 10 enseña que pan y vestido no son asuntos pequeños. Jacob vino mismo pidió que me dé pan para comer y vestido para vestir. Aquello que parece básico puede representar la diferencia entre vivir con dignidad y vivir con miedo. La Torah enseña aquí que el amor no puede permanecer únicamente en las palabras espirituales. Una persona puede decir, te acepto, eres bienvenido, pero ¿le ayuda cuando necesita un poco de comida? ¿Se preocupa de que no tenga ropa? ¿Le explica cómo funciona el sistema del judaísmo? ¿Lo acompaña cuando debe enfrentarse a una oficina? ¿Le ayuda a encontrar una comunidad, una escuela, un trabajo? ¿Se interesa por la educación de sus hijos? El amor de Hashem se expresa mediante pan y vestido, porque el amor verdadero desciende desde las ideas hasta las necesidades concretas. A veces dar pan es más espiritual que pronunciar un gran discurso sobre amor. A veces acompañar a una persona durante un trámite revela más que Dushá que hablar durante una hora sobre la unidad de Israel. Por eso Rabbi Nachman enseña en el Likutei Moharan en lección 14 que la elevación del honor de Hashem se produce especialmente cuando personas que se encontraban afuera se acercan a la Kedushá. Allí menciona a los Gerim y a los Balei Teshuvah. Explica que su acercamiento eleva el kabod de Hashem y que la Torah de bondad es el medio para acercarlos. Esa enseñanza transforma nuestra perspectiva. A veces una comunidad observa al recién llegado como una carga. Hay que explicarle, hay que tener paciencia con esta familia, con esta persona. Todavía no conoce lo que hacemos aquí, todavía se equivoca en su actuar del día a día. Pero Rabbi Nachman enseña lo contrario. Cuando alguien que estaba lejos se acerca, se revela el honor de Akadosh Baruj Hu de Hashem. Su presencia no disminuye la grandeza de la comunidad. Puede incluso en muchos casos aumentarla mucho, de forma exponencial, porque esa persona demuestra que la luz de Hashem puede alcanzar lugares lejanos, que la Torah puede llamar a un alma desde otro país, otro idioma y otra historia, que una persona puede abandonar lo conocido para acercarse a la verdad. Pero Rabbi Nachman también señala que quienes se acercan desde afuera encuentran muchos obstáculos. Por eso necesita una Torah de Gesed, de bondad, no solamente una Torah correcta, una Torah comunicada con bondad, una enseñanza que no utilice el conocimiento para aplastar a la persona, una corrección que no la destruya, una firmeza que no humille, una verdad que abra la puerta en lugar de cerrarla. Una comunidad no se mide únicamente por la belleza de su Bet Midrash, ni por la cantidad de libros que tiene dentro de su sinagoga, ni por la fuerza de su tefilá, de su oración. También se mide por lo que siente una persona nueva cuando entra. Alguien la mira, alguien la saluda, alguien le explica, alguien se sienta a su lado, le dice, hola, ¿cómo estás? Vengo a ayudarte, ¿qué necesitas? ¿De dónde eres? O todos continúan hablando entre ellos mientras ella intenta descubrir sola dónde pertenece.
Podemos decir que amamos la Torá, pero la Torá nos pregunta, ¿amas a quien Hashem ama? Hashem no dice solamente que tolera al converso, la Torá dice, Beoet Ger, él ama al Ger, y después ordena, Beaten et a Ger, ustedes también amarán al Ger. La misma exige imitar a Hashem, él hace espacio, nosotros debemos hacer ese espacio, porque Akadosh Baruj Hu protege la dignidad. Nosotros tenemos que actuar como Dios, como Hashem. Nosotros debemos proteger la dignidad del converso. Él entrega el pan y vestido. Nosotros debemos convertir el amor en algo concreto, porque esto es, vamos a dejarlo como un trabajo de hoy. Pensemos en que alguien que todavía se encuentra en los bordes de nuestra comunidad, puede ser un converso, puede ser un Baal Teshuvah, una persona que volvió a la Torá, puede ser una familia que acaba de llegar, puede ser alguien que reza solo, puede ser una persona que no domina el idioma, puede ser un niño que todavía no encontró su lugar dentro de la comunidad. No hace falta comenzar con un gran proyecto. Podemos comenzar con una acción. Saludarlo por su nombre. Shalom, shalom. Manishma. Invitarlo a sentarse. Bol, Hashem viaja. Explicarle cómo algo sin sentido, sin sentirlo inferior. Preguntarle si necesita alguna ayuda. Invitarlo a una comida a su casa. Presentarle a su familia. Llevarle a conocer nuevas personas. No hablar de él como el nuevo, el converso o el convertido. Si así fuera toda su identidad. La pregunta no solamente ¿lo aceptamos? La pregunta es, ¿hemos hecho algo para que deje de sentirse esta persona solo? Esta familia sola, este niño solo. Por eso la Parashá de Kep describe a Hashem como el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios temible. Y después nos revela dónde se encuentra la grandeza de Akadosh Baruj Hu, en hacer justicia al huérfano, a la viuda, en amar al guer, en darle pan y vestido al converso. Hashem nos enseña que la grandeza no consiste en estar elevados, que ya no vemos a quién está abajo de nosotros. La verdadera grandeza consiste en poder descender sin perder la kedushá, acercarse sin buscar beneficio y reconocer el valor de quien todavía no ha sido reconocido por los demás. La Torah repite tantas veces la protección del converso porque sabe lo difícil en cerrar círculos y sabe lo doloroso que es golpear una puerta después de haber dejado todo atrás. Quien bajo las alas de la Shejinah no debe permanecer para siempre a la entrada de la comunidad. El Ger no necesita solamente permiso para estar, necesita amor, necesita un amor adicional, un amor que no le recuerde continuamente de dónde vino, un amor que le muestre hacia dónde pertenece. Está Hashem, que podamos amar a quienes Hashem ama, que podamos convertir nuestras comunidades en espacios donde nadie tenga que luchar constantemente para demostrar que pertenece a este lugar. Y por medio de una Torah de bondad podamos elevar el honor de Hashem y traer verdadera paz al pueblo de Israel. De Tata Hashem, que este estudio sirva para el refuah shelema de Lea Batzara y Lel Ben Abraham, Robinson Ben Cecilia, Amén Ken Jay Ratson, Paul Tub y buena semana.